Bien, buenas tardes. Creo que ya hay público medianamente suficiente para que podamos comenzar y en todo caso hay que comenzar porque el tiempo se echa encima. Y bueno, vamos a iniciar esta semijornada vespertina en el que damos paso ya a la segunda sesión que versa sobre la confrontación Revolución Hispánica, Revoluciones Atlánticas. Y bueno, dejamos el plato fuerte, podemos decir, para el final y comenzamos con la sesión de comunicaciones. 4 comunicaciones, porque nos falta finalmente uno de los comunicantes. Y bueno, sin más, doy paso al primero de ellos para que tengamos oportunidad al final de abrir un debate. La primera comunicación nos la trae Carlos Fregoso Gennis, de la Universidad Mexicana de Guadalajara, y su título es La Constitución de Cádiz, una visión novohispana. Cuando quiera. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Sé que no es la mejor hora, desde luego, pero espero que lo que comente sea atractivo para ustedes. Desafortunadamente no voy a hablar sobre la vecindad atlántica, sino sobre la vecindad del Pacífico. Imaginemos el continente americano, México en particular, pero no del lado atlántico, sino del lado del Pacífico, la costa occidental de México. La Nueva Galicia, que fue parte del territorio de la Nueva España durante la época colonial. Es un territorio, hasta la fecha, que se mantiene un tanto cuanto aislado de México capital, no solo geográficamente, sino a lo largo de su historia, sobre todo en la época colonial. Eran 2 entidades que, si bien formaban parte del virreinato, esta región de la Nueva Galicia se mantenía con una posición un tanto cuanto independiente y así se manejó durante toda la época colonial. Pues bien, ante el conflicto de 1808, la mirada de España buscó a la América hispánica como un espacio potencial de respaldo y aún de refugio en el conflicto político. Tanto la invasión del territorio español como la usurpación de su corona por Napoleón y sus oscuros contubernios fueron motivo de la aparición de una gran cantidad de proclamas y manifestaciones donde se exigía el involucramiento y la toma de partido ante los ultrajes cometidos por el emperador francés. Una España conflictuada voltea la mirada a la lejana América hispánica y sus súbditos, tanto como un refuerzo importante ante la lucha que enfrentaba, como para evitar que la debilidad temporal por la que atravesaba generara confusión y desorden. Pero el principal temor que subyacía en los manifiestos españoles hacia Hispanoamérica fue la tentativa de autonomía y, peor aún, la incitación de Napoleón o de los agentes británicos al inicio de la insurrección en la búsqueda de su independencia como naciones bajo su tutelaje. De ahí, una serie de advertencias y asociaciones simbólicas de la figura de Napoleón con el anticristo, por ejemplo, y de la condena radical de cualquier intento de autonomía. Los territorios americanos, por su parte, sobrellevaban una creciente efervescencia en la vida cotidiana, sujetas a las normas virreinales que pretendían ser ajenas a aquellos sucesos separados por el enorme océano. Las noticias de la metrópoli dependían de los barcos y comerciantes que arribaban a las costas americanas, fundamentalmente por Veracruz, con espacio de meses, de tal suerte que llegaban tardíamente en la versión de los marineros y los viajeros. La escasa comunicación que permeaba entre España y las provincias de ultramar, el estado de guerra con Inglaterra, por ejemplo, hizo que los grandes sucesos que dieron motivo del alzamiento de la nación no se supieran en España sucesiva y gradualmente en el orden de los acontecimientos, sino que en conjunto por unos cuantos navíos que llegaron con bastante intervalo de tiempo entre sí, dejando mucho espacio para inquietar y hacer vacilar a los ánimos de los colonos. Una barca que zarpó de Cádiz en mayo llevó la noticia del levantamiento del día 2
y su sangrienta represión, así como la partida de la familia real a Bayona, de manera que generó gran confusión y expectativas inciertas sobre los ambientes turbios que iban envolviendo a la metrópoli española. Se esperaba, sin embargo, información sobre la proclamación de Fernando VII a través de un comunicado oficial que nunca llegó. Fue en un navío denominado Aventura, donde llegaron noticias por medio de las gacetas de Madrid sobre las sucesivas abdicaciones de la familia real, causando una gran conmoción y generando la agrupación de intereses y ánimos que entrarían en pugna por determinar la suerte de las colonias. Así, a partir de 1809, los decretos establecidos por la Suprema Junta de Sevilla se reconocía la importancia capital para la monarquía española y que representaba en las colonias americanas, tanto por su respaldo al movimiento insurgente español como sus contribuciones en especie, tributos y aportaciones voluntarias, esenciales para alcanzar la victoria. Todo esto nos da un antecedente para llegar a 1810. La proclama de la Guerra de Independencia, la sucesión de todos estos hechos bélicos, ¿y qué tiene que ver? ¿Y dónde aparece la Constitución de Cádiz? Desde este momento, españoles americanos, os veis elevados a la dignidad de hombres libres. No sois ya lo mismo que antes, encorvado bajo un yugo mucho más duro, mientras más distantes estabais del poder, del que, mirados con indiferencia, besados por la codicia y destruidos por la ignorancia, vuestros destinos ya no dependen ni de los ministerios, ni de los virreyes, ni de los gobernadores. Está en vuestras manos la libertad. Estas ya eran las proclamas que aparecen en América a partir de 1812. La Constitución de Cádiz fue entonces para América un evento sin precedentes. Los americanos depositaron su mirada y sus esperanzas en aquella carta fundamental que hacía en realidad los sueños de igualdad y hermanaba a los españoles de uno y otro lado del continente, olvidando las diferencias y perdonando los agravios. Es interesante anotar que la Constitución intentó aplicar sus ideales democráticos en el Imperio americano. Inclusive se realizaron elecciones donde saldría el Cabildo de la Ciudad de México. La carencia de experiencias en el rubro democrático de la región hispanoamericana no facilitó el proceso electoral, dando por resultado un intento fallido en primera instancia. Un sector insurgente denominado los Guadalupes registró el acontecimiento en un informe enviado al generalísimo don José Morelos y Pavón. Estoy hablando de un caudillo posterior a el iniciador de la guerra de insurgencia, don Miguel Hidalgo y Costilla. Es interesante cómo estos caudillos visualizan este documento extraordinario constitucional, la Constitución de Cádiz, y cómo lo van a transmitir, cómo lo van a traducir a una masa, prácticamente estamos hablando de más de un 90% que es analfabeta, un 10%, si es mucho, criollos que saben leer y escribir. Entonces, ¿cómo mediar entre estos dos sectores una idea de libertad, una idea de igualdad y sobre todo un documento que avale estos y otros pensamientos muy interesantes? Dice así un texto que se difundió en aquel momento. En el cumplimiento de la Constitución se dispuso para el domingo 29 del pasado noviembre la votación popular para elecciones del Cabildo de esta ciudad. O sea, había que votar en la Ciudad de México y en las regiones rurales la Constitución de Cádiz en territorios de la Nueva España. No hemos visto acto más interesante jamás, ni tampoco más orden y conformidad en este pueblo tan numeroso. Se observó la mayor quietud y uniformidad y salieron electos 25 americanos, todos honrados y de mejor modo de pensar,
A las 8 de la noche se acabó la elección en la sala capitular de esta ciudad, donde salió una inmensa multitud de pueblo con hachas y licores a felicitar a sus electores. Algunos ocurrieron a las torres a repicar, y no hago a vuestra excelencia una exacta pintura de todo lo ocurrido en este feliz día quienes ejercimos el primer acto de libertad por lo expuesto en nuestra correspondencia. Este texto, me atrevo yo a comentar que debería estar dentro de los anales o de los documentos en los archivos de la Biblioteca de Cádiz, porque es maravilloso cómo allá reciben la noticia de la proclama de la Constitución de Cádiz y cómo van a interpretarlo y cómo lo van a exponer ante el grueso de la población. Estas primeras elecciones de 1812, en acatamiento a las nuevas disposiciones de acuerdo a los vientos constitucionalistas, fueron la piedra angular sobre la que descansó la transición de una idea de democracia, donde la voz del pueblo podría ser escuchada. El resultado fue idóneo para que la Constitución de Cádiz, en consenso y mérito de poder introducir la conciencia de lo que un cuerpo legal podía hacer en la relación del Estado y, sobre todo, Estado de Derecho. Estas primeras experiencias permitieron a los americanos la posibilidad de expresar su sentir con respecto al manejo de los asuntos de gobierno y quiénes deberían estar al frente del mismo, pese al miedo y a la falta de experiencia entre los rumbos democráticos en la que se manifestó la posibilidad de que como ciudadanos deseaban ser tomados en cuenta en el momento de elegir gobierno. Estos primeros candidatos se lanzaron a las arengas desconociendo casi todo el mecanismo electoral, pero con una intención sincera de servir a la sociedad de la que formaban parte. La afiliación ideológica vendría después. La pasión y el calor general se deja sentir en las breves líneas de los relatores al sentir de este acontecimiento como acto memorable. Desgraciadamente el tiempo no me da para mucho, pero la pregunta básica: ¿y qué podemos nosotros concluir? ¿Cómo se manifiesta de una manera tangible, concreta, el que un documento de tal valía como la Constitución de Cádiz se reflejara en América y particularmente en la Nueva España y particularmente en la zona occidental del virreinato de la Nueva España, en la Nueva Galicia, pudiera seguir adelante? La Nueva Galicia, insisto, era una región al occidente del virreinato de la Nueva España, desde luego teniendo como frontera el Océano Pacífico, una región prácticamente independiente, pero que servía de tránsito de comunicación entre la zona central del virreinato, la zona occidental y, lo más importante, con la zona norte de la región de la Nueva España. ¿Pero por qué importante la región norte? Por su vecindad, por su cercanía a la nueva nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Como ocurrió sobre todo en la época de la Guerra de Independencia de México, el clero radical, el clero revolucionario, un clero progresista, y curiosamente muchos de estos actores, curas rurales, y en lo que yo he investigado a lo largo de los años, muchos de estos curas increíblemente preparados, intelectuales de primerísimo nivel y que estaban al tanto de todas las noticias de estas nuevas corrientes del pensamiento mundial, fueron los que se lanzaron a la proclama no solo de la Constitución, sino darle forma a una interpretación en la Nueva España. Uno de ellos, Francisco Severo Maldonado y Ocampo, que se conoce en México porque fue el director del primer periódico insurgente de América, que nació en Guadalajara.
un periódico que fue el instrumento, la herramienta más importante que tuvo el cura Hidalgo en su brevísima participación en la Guerra de Independencia. Este cura revolucionario fue el director, el editor de este periódico. Pero esto para mí tiene todavía más valía que como periodista. Este señor le dio una interpretación a la Constitución de Cádiz. ¿Pero cómo se la dio? Con un proyecto nuevo de Constitución. Es un documento prácticamente desconocido y que a partir de ahora me atrevo a poner a disposición de la Biblioteca de Cádiz, un documento, una copia de este documento que espero que sirva como un punto de referencia a los estudiosos de la Constitución de Cádiz y su influencia que tuvo en América. Este proyecto constitucional en la Nueva Galicia se le denomina el Nuevo Pacto Social. Y de este documento también se deriva otro que se llama el Contrato de Asociación para los Estados Unidos de la Anáhuac. En otras palabras, yo insisto, no es otra cosa sino el reflejo, la adaptación de la Constitución de Cádiz a una Constitución que se aplicaría en los territorios de la Nueva España, en particular iniciando con la Nueva Galicia. El autor de este proyecto constitucional es don Francisco Severo Maldonado, e insisto, a partir de ahora yo pongo a disposición de las autoridades universitarias una copia facsimilar de este documento. Tengo aquí anotado algunos de las identidades, de las identificaciones entre estos dos documentos y desde luego no nos deja lugar a dudas en que estos documentos americanos no es otra cosa que una adaptación de la Constitución de Cádiz a las necesidades, a los requerimientos de los americanos, a los españoles y criollos americanos que en ese momento requerían de un instrumento legal como lo fue la Constitución de Cádiz. Pues muchas gracias, porque ya es el tiempo. Pues muchas gracias a Carlos por esta interesante aportación. También, sin duda, por esa disponibilidad de la documentación, ¿no?, que nos ofrece. Y bueno, luego tendremos ocasión de entrar en materia porque, sin duda, ha aportado ideas muy atractivas, ¿no?, y seguro que muy sugerentes para el público asistente. Así que, de momento, doy paso a la siguiente comunicación, que nos la trae Gloria Zarza Rondón, de la Universidad de Cádiz, y su título, de indio súbdito a indio ciudadano, consideraciones sobre la ciudadanía indígena en las Cortes de Cádiz. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes y por supuesto agradecerle su presencia a este congreso. Y sin más, y puesto que el tiempo apremia, pues comenzar la intervención anunciando a grandes rasgos lo que vamos a tratar en los siguientes minutos, que no es sino un estado de la cuestión, una serie de reflexiones de carácter general y bibliográfico sobre las consideraciones que sobre la noción de ciudadanía indígena se debatieron y se plantearon en las sesiones constitucionales. Como ya todos sabemos, es en los albores del siglo XIX cuando España y sus colonias van a entrar en un periodo de grandes transformaciones que van a cambiar el escenario político de manera radical. En poco tiempo va a derrumbarse el edificio de la monarquía que ostentaba su autoridad sobre súbditos y reinos a ambos lados del Atlántico. Y ante esta desintegración del poder real van a surgir múltiples intentos por construir un nuevo orden político y social. Es a partir de entonces cuando va a iniciarse la compleja historia de la configuración de nuevas entidades políticas, así como el planteamiento de definiciones de soberanía y de nación muy distintas a las que se habían puesto en práctica durante siglos anteriores. En este sentido, es debidamente necesario que tengamos en cuenta la labor de la Constitución gaditana en la forja del nuevo modelo político y social y su aplicación a los territorios ultramarinos.
Y es que, tal y como nos dice el profesor Joaquín Varela Suances en su obra La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico, cito textualmente: conviene no perder de vista, y muchas veces se pierde, que el Congreso doceañista significó el primer parlamento moderno de las Españas. Y el último, de la peninsular y de la ultramarina. Y este alcance, que trasciende su sentido meramente geográfico, bihemisférico, para representar un dato y un símbolo histórico y cultural de primera magnitud, incrementa sobremanera la dimensión de estas Cortes y, por tanto, la importancia de su estudio. Estas palabras nos dan, pues, una clara idea de la trascendencia de las Cortes de Cádiz, donde por primera vez en la historia de la monarquía hispánica, españoles peninsulares y españoles americanos van a discutir el futuro de la entidad política que conformaban hacía ya casi 3 siglos. Así, y siguiendo las directrices constitucionales, en Iberoamérica el ejercicio del poder político y de la ciudadanía va a asentarse sobre los principios de la soberanía popular y de la representación moderna. Principios que, como decimos, van a estar establecidos por las constituciones y sostenidos ideológicamente por las élites criollas triunfantes después de la independencia. En este sentido, si tenemos en cuenta las concepciones vigentes de nación y de Estado, la creación de una ciudadanía política fue una piedra angular, un aspecto central dentro de todo este proceso. Las constituciones definían, a la vez que presuponían, al ciudadano ideal, a quienes van a otorgar una serie de derechos políticos y convertirlos así en miembros de la comunidad política nacional. No obstante, es bien cierto que el establecimiento de una sociedad basada en la libertad y en la igualdad individual implica una concepción social radicalmente opuesta a la concepción que se tenía de la sociedad colonial anterior. En esta transición, en este cambio, la sociedad, de concebirse durante el periodo colonial como un conjunto de corporaciones desiguales y diferentes entre sí, ahora va a estar integrada por individuos que son iguales por naturaleza y ante la ley. Y así, en este tránsito de colonia a república, la población indígena pasó de ser súbdita a ser ciudadana, lo que tendrá como consecuencia un profundo cambio social cuyos principios entrarán en clara contradicción con la condición legal y con el estatuto particular que la población indígena había mantenido durante todo el periodo colonial. Y es que desde el momento en que la Constitución de Cádiz reconoció la ciudadanía a esta población, con una serie de matices, como vamos a ver después, se puso de manifiesto la imposibilidad de mantener un ordenamiento corporativo concreto para esta población, pues se encontraba en contradicción clara con el principio de libertad y de igualdad bajo los cuales se conformaban una sociedad formada por ciudadanos. Del mismo modo, también en los términos súbdito y ciudadano se encuentran implícitas dos formas muy diferentes de entender la sociedad, lo cual nos obliga a tener en cuenta que el tránsito, el cambio de una categoría a otra, en este cambio tiene lugar no solo el establecimiento de una concepción sociopolítica nueva, sino también cultural. Y este cambio supondrá una modificación absoluta de los imaginarios y de las percepciones de la realidad de los actores que van a formar parte de esta nueva realidad. Otro aspecto que debemos tener en cuenta en estas valoraciones sobre la ciudadanía indígena es que en la implantación de esta nueva concepción social no se va a realizar de forma lineal, ni tampoco va a ser asumida de la misma manera ni al mismo ritmo por los distintos actores sociales. De ahí que esta nueva legitimidad liberal que se debate, que se reflexiona y que se trata en la Constitución de Cádiz, expresada en los diversos textos constitucionales, va a generar un cambio hacia una nueva sociedad que, si bien repetimos la idea, dentro del transcurso de este cambio
van a detectarse retrocesos, permanencias y, sobre todo, síntesis entre una concepción y otra. Continuando con nuestra exposición, ya en una segunda parte, vamos a pasar a analizar más detenidamente cuál fue el concepto de ciudadanía debatido y discutido en las sesiones de las Cortes. Para ello, obviamente, vamos a tener muy en cuenta el papel que jugaron los diputados americanos sobre esta cuestión. Así podemos afirmar, tal y como lo hace la profesora Ryu Millán en su libro Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, dice: las discusiones sobre el estatuto de los diferentes grupos humanos de América fueron acaloradas y hasta violentas. Sabemos que en un principio van a situarse en torno al debate del siglo anterior sobre cuál fue el valor del hombre americano. Pero más allá de las discusiones de tipo filosófico o de tipo ideológico, las decisiones de las Cortes tienen como objetivo una realidad social compleja, muy compleja, sobre la que van a tener que actuar. De ahí el desfase, muchas veces acentuado, entre los principios que se enunciaban y las decisiones que finalmente se tomaban, que eran mucho más matizadas y mucho más pragmáticas. Y es que siempre que surgió el problema de los derechos cívicos, no solamente de los indígenas, sino también de las castas, los debates fueron particularmente tensos, ya que apuntaban a otro problema más estrechamente político, que era el del peso relativo de América y de la España europea en las Cortes. Obviamente, los criollos, ante esta situación, reclamaban la inclusión de los indígenas y de las castas en la base de la población representante. ¿Para qué? Para que las provincias ultramarinas tuviesen un número más elevado de diputados. Por su parte, los diputados peninsulares rechazaban estas inclusiones y así poder mantener la superioridad numérica de los diputados europeos. No obstante, y a pesar de las diferencias sobre la importante cuestión de los indígenas americanos, tanto criollos como peninsulares van a partir de una misma premisa: la tradición indigenista española, que hacía del indio un objeto privilegiado de legislación. Así, durante los 2 primeros meses de sesiones, los diputados de ultramar van a presentar las primeras disposiciones a favor de América. Concretamente fueron 11 artículos. Era este el primer cuerpo reivindicativo organizado de los representantes criollos. Y merece observarse el detalle de que no aborda directamente el problema indígena. En su defecto recoge todas y cada una de las aspiraciones de la sociedad criolla: igualdad para los empleos, libertades económicas, y solo pueden distinguirse breves alusiones al indígena como las siguientes: los americanos, así españoles como indios, y los hijos de ambas clases tienen igual opción que los españoles europeos para toda clase de empleos y de destinos, así en la corte como en cualquier otro lugar de la monarquía, sean de la carrera eclesiástica, política o militar. Este es el artículo 8 de 16 de diciembre de 1810. Sin embargo, también a lo largo de este mismo mes de diciembre, fue el diputado Inca Yupanqui, representante por Perú, el que presentara varias proposiciones relativas a la libertad y la igualdad de los indígenas. Y ante las Cortes, el propio diputado tomó la palabra como inca, como indio y como americano. Tomó la palabra a favor de los indígenas y presentó una fórmula de decreto para ordenar a los virreyes y presidentes de las audiencias se dedicaran con particular esmero y atención a los indios y a prohibir que persona alguna constituida en autoridad eclesiástica, civil o militar, ni otra alguna de cualquier clase o condición que sea, aflija al indio en su persona, ni le ocasione perjuicio el más leve en su propiedad. Dicho decreto fue aprobado el 5 de enero de 1811 y constituye la primera disposición indigenista de las Cortes. Por tanto, vemos que, aunque los diputados americanos presentes
en estos primeros meses no eran del todo insensibles a la situación de los indígenas, dudaban entre una integración, entre una política de integración civil o la continuación de una política tradicional de protección legal tal y como se había llevado a cabo hasta el momento. Y es que los diputados eran bien conscientes de los peligros que podía acarrear para los indígenas la abolición total de los privilegios y las condiciones legales que habían gozado hasta entonces. De modo que ellos pretendían asegurar a los indígenas el goce de dos de los principales derechos del ciudadano, el derecho a la propiedad y el derecho a disponer de sí mismos, así como intentarían asegurar, temporalmente al menos, los privilegios que habían estado gozando hasta ahora. Así, y con mucha prudencia, y siempre partiendo de la legislación en vigor, será esta la línea de actuación esencial de la política indigenista en las Cortes. Ya transcurridos varios meses desde las primeras disposiciones, va a tener lugar el primer debate importante sobre el estatuto jurídico del indio en el marco de la discusión de la representación en Cortes de las provincias americanas. En disposiciones anteriores a 1810, los indígenas eran considerados como representables y elegibles, pero el sistema que se había elaborado para América aseguraba la inferioridad numérica de su representación y prácticamente apartaba a los indios del ejercicio electoral. Como respuesta, obviamente los diputados criollos reivindicaban la igualdad de representación en el modo electoral mediante unas elecciones populares en las que participarían los indígenas. Fue entonces cuando algunos peninsulares cuestionaron la actitud de los indígenas para ejercer los derechos de los ciudadanos, alegando su incapacidad natural y legal. Más concretamente fue el diputado sevillano Valiente quien se opuso claramente a la concesión de la ciudadanía a los indígenas, argumentando lo siguiente: es tal la pequeñez de su espíritu, la cortedad de su ingenio, su propensión al ocio, que al cabo de 3 siglos de oportunas y empeñadas providencias para entrarlos en las ideas comunes y regulares, se muestran igual a los del tiempo del descubrimiento. Por tanto, el indio era considerado como naturalmente estúpido y legalmente menor, y siendo así no podía ejercer el derecho a voto, ya que el mismo diputado añade el siguiente argumento: el voto de los indígenas sería manipulado por los criollos, que saldrían así sobre representados. Al hilo de esta cuestión, el Semanario Patriótico número 46 de 22 de febrero de 1811 comenta la idea diciendo que los indios ahora serían representados por sus propios opresores. Sería como nombrar al lobo procurador del cordero, donde el lobo ya no era el conquistador español, sino el opresor criollo. Como contrapartida, en su defensa del indígena, los diputados americanos intentaron refutar estos argumentos, desarrollando una defensa del derecho a la ciudadanía para los indígenas que estuviese fundada sobre la experiencia y sobre las ideas y opiniones de autores de siglos anteriores. Dicen: son un pueblo humildísimo, fidelísimo, austero, integrérrimo y poseedor de ciertas virtudes sociales que ya no existen en otra parte de la tierra, pero no un pueblo de luces. Sus representantes, por tanto, no ilustrarán a los de la península acerca de las grandes máximas de gobierno y de alta política, pero sí les dirán verdades, los instruirán en hechos de que no tienen noticia ni aún idea. Al hilo de este argumento, los criollos van a intentar también mostrar el esplendor de las civilizaciones precolombinas de las que aún quedaban vestigios, ofreciendo así la mejor prueba de que los indígenas no son estúpidos por naturaleza, y al mismo tiempo intentando resaltar lo dramático de su decadencia actual. También durante las sesiones se citarán autores como por ejemplo Pedro Baños, que realizó una historia de Venezuela, Alonso Valle con su historia de Chile, o el propio Bartolomé de las Casas en su defensa del indígena.
De este modo, observamos cómo los diputados de ultramar van a fundar su pretensión y defensa sobre un principio fundamental del derecho natural. Los indígenas fueron dueños del país y nada que no fuera suyo les damos con igualarlos a todos nosotros. En cuanto al argumento de la minoría legal, pues brevemente decir que fue refutado por el diputado de Tlaxcala, Guridi y Alcócer, con las siguientes palabras: la protección que reciben los indios es un privilegio que no les ha impedido nunca acceder a ciertos puestos para los que la mayoría legal sí que era exigida. Así, el conjunto de los diputados era favorable a la igualdad de todos ante la ley y las exigencias legales de todo tipo debían desaparecer. Sin embargo, las Cortes acabaron concediendo a los indígenas el estatuto de ciudadanos, pero sin finalmente despojarlo de sus privilegios legales. A pesar de todo ello, se siguió discutiendo y planteando la cuestión de la ciudadanía indígena a lo largo de las siguientes sesiones, ya que para los peninsulares el obstáculo principal no era de tipo legal, sino de tipo práctico. La población americana, mal censada, muy heterogénea y con unos diputados que no podían negar la falta de integración de los indios a la sociedad española. Una heterogeneidad que se manifestaba en su ignorancia de la lengua castellana, en su bajo nivel cultural y sus costumbres que eran muy diferentes. Admitían incluso la resistencia de adoptar usos españoles, especialmente el traje. En resumen, para los diputados peninsulares, la masa de indígenas, tan extraña a la sociedad española, lo sería aún más a la vida política de la nación. En todo caso, y tras intensos y largos debates sobre la cuestión y el alcance de la ciudadanía indígena, finalmente todos los diputados estarían de acuerdo sobre el principio de integrar a esta población en la vida económica y política de la nación, pero por supuesto con una serie de matices. Tanto así que el diputado por Perú, Ramón Feliu, consideraba que el ejercicio de los derechos cívicos sería un primer paso hacia esta integración del indígena. Y es que, cito textualmente, necesitados los indios a reunirse para la elección de sus diputados, empezarían a gustar del placer de las grandes sociedades. Se dedicarían también con más gusto y universalidad a aprender el habla castellana, pues el saberla deberá tenerse por uno de los requisitos para ser representante. Incluso hasta comenzarían también a usar nuestro traje, cosa que era de la mayor importancia. En lo referente a las medidas para integrar a los indígenas, entre otras citaremos, por ejemplo, la abolición del tributo indígena, la libertad personal del indígena, ya que liberarlos de los servicios forzados y de los castigos corporales era una consecuencia lógica de su nuevo estatuto, o la educación de la población indígena, como una condición previa y necesaria a su integración. No obstante, es bien cierto que el indigenismo de los criollos va a tener una serie de limitaciones y, en términos generales, los diputados intentaron rehabilitar a los indígenas, pero sin idealizarlos en ningún momento. Es decir, el indio nunca fue representado como el buen salvaje que imaginaba Rousseau. Al contrario, los indios salvajes fueron juzgados muy negativamente y, en cuanto a los indios en sociedad, los diputados americanos resaltaron lo que, en sus costumbres o en sus comportamientos, dificultaba su asimilación por la sociedad criolla. Al mismo tiempo, sí que es bien cierto que expresaron su confianza absoluta en la actitud natural de los indígenas para poder integrarse en la sociedad útil, gracias a la educación, la evangelización y una política adecuada. En suma, concedían a los indios las actitudes naturales que le iban a permitir desindianizarse para poder servir mejor a los intereses de la nueva sociedad. Así pues, como hemos visto en la Constitución, se encuentran los presupuestos y los principios básicos sobre los que se asienta una sociedad formada por ciudadanos, pero donde debemos tener en cuenta que los mismos y propios autores de la Constitución
no se habían desprendido aún de la tradición monárquica católica y de los principios que la organizaban, lo cual nos lleva a pensar que la referencia fundamental que asumieron los diputados para conceder la ciudadanía al indígena fue el conjunto de súbditos que hasta entonces había integrado la monarquía. Así, el reconocimiento de súbdito por parte de las leyes de Indias, como hemos dicho, fue la referencia adoptada para incluir al indígena dentro de la categoría ciudadana. Y tal y como los mismos diputados afirman, las Cortes Generales y Extraordinarias sancionan el inconcuso concepto de igualdad de derechos entre los naturales y oriundos de ambos hemisferios, españoles europeos, españoles criollos, indios y sus hijos. No instituyen o fijan el concepto, sino confirman y ejecutorian el anterior concepto, ya demarcado en las leyes de Indias. En efecto, las Cortes no abolieron las leyes, sino que asentaron las bases de una sociedad moderna, fundada sobre la libertad civil de los ciudadanos y de la propiedad privada, al mismo que toleraron formas jurídicas más arcaicas, como fueron los privilegios legales de los indios o la propiedad comunitaria. De este modo, y sin negar la ciudadanía, se pretendía agregar a esta los privilegios que como menor habían protegido a la población indígena. Sin embargo, se acabaría poniendo de manifiesto la imposibilidad de intentar conciliar ante la igualdad legal un estatuto particular, pues la tutela del indio está en contradicción con su ciudadanía. De esta manera, la Constitución, al conceder la ciudadanía, saca al humilde indio de la oscuridad de su estado y, afirmado el principio de igualdad natural, nada justificaba la manera del indio, ya que mantener al indio en tutela bajo la ficción de minoridad, a la sombra de leyes que ya no gobiernan, es cerrarle el camino que le franqueó la constitucionalidad para la Ilustración, los empleos y los demás cargos públicos. Sería como sumergirle por tercera vez en un piélago de ignorancia y de miseria, es despojarle de los derechos que le da la Constitución. En conclusión, y ya para acabar, vemos cómo el debate ponía de manifiesto la imposibilidad de conciliar un sistema y otro. Ahora solamente había una ley, de donde emanaban los derechos del indio y del español, y bajo la que teóricamente indios y españoles serían tratados sin discriminación de acuerdo al principio de igualdad sobre el goce de derechos. Ahora bien, para finalizar la intervención, me gustaría concluir haciéndome eco de uno de los últimos capítulos de la obra titulada Ciudadanía política y formación de las naciones, perspectivas históricas de América Latina. Una obra coordinada por Hilda Sabato, donde se refleja la siguiente idea referida a que la ciudadanía en América Latina a lo largo del siglo XIX, por así decirlo, acabaría configurándose como una ciudadanía aristocrática, un atributo de la élite ilustrada, masculina y económicamente independiente. De modo que, al margen de los intentos que hemos analizado por integrar al indígena dentro de la comunidad política y dotarlo así de pleno derecho a la ciudadanía, el proceso de construcción y de prácticas ciudadanas en América Latina dio lugar a una constatación importante, y es que, en última instancia, el ciudadano no sería otra cosa que un igual rodeado de una gran mayoría de desiguales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gloria. Un tema, me imagino que coinciden todos, muy interesante, especialmente doloso, ¿no?, para nuestra historia y para la historia actual de América Latina, como ella ha concluido, ¿no? Un tema que revela, como tantos otros temas históricos, la complejidad del análisis de la situación a estudiar,
la doblez que hay en juego por los intereses contrapuestos, ¿no? El intento de transacción y la dificultad de conseguirlo. En fin, todo esto queda para el posterior debate si se produce, ¿no? Y doy paso a otra comunicación. Nos falta, como dije antes, un comunicante, Esteban de Gori, de la Universidad de Buenos Aires, que nos iba pues, a traer una comunicación, que pueden leer el resumen en el cuadernillo que se ha entregado, sobre el impacto que tuvo la invasión napoleónica en el Río de la Plata y la paradójica consecuencia que provocó. Como digo, pueden leer el resumen. Y ahora pasamos a escuchar una comunicación sobre nuestro entorno más cercano, sobre Puerto Real. Es una comunicación colectiva de 3 autores, Rafael Anarte Ávila, José María Cruz Beltrán y Manuel Ruiz Gallardo, profesores de enseñanzas medias. Y aquí tenemos a Rafael Anarte, que nos la va a exponer. La comunicación se titula «De súbditos a ciudadanos, la Constitución de Cádiz en Puerto Real». Buenas tardes. Mi exposición versará sobre los 3 comicios municipales que se celebraron en Puerto Real entre los meses de septiembre de 1812 y diciembre de 1813, como resultado de la entrada en vigor de la Constitución de Cádiz en la villa y que transformarían a los puertorrealeños de súbditos en ciudadanos. Puerto Real y su amplio término municipal, como es sabido, fue el centro de operaciones desde el cual el ejército napoleónico asediaba Cádiz y la isla de León. Las tropas ocupantes entraron en la población a 1 de febrero de 1810 y la abandonaron el 25 de agosto del 12. Durante este tiempo, el casco urbano fue prácticamente derruido y se aprovecharon sus materiales para levantar un campamento en la Algaida, terreno comunal próximo a la localidad. Tras la salida de las tropas invasoras, coinciden todas las fuentes en el deplorable estado en que dejaron la villa. Así, muy gráficamente, el comisionado de la Regencia, don Estanislao Fita, afirma a primeros de septiembre: Puerto Real no es en el día más que un estercolero lleno de escombros y ruinas, porque siempre fue el centro de un ejército grande y destructor. Algunas fuentes cifran la destrucción del caserío en 827 casas y otras en 956. Un informe municipal solicitado por Madrid unos años después, en el año 1816, valoró las destrucciones en más de 60 millones de reales de vellón. En esta penosa situación, solo 24 horas después de la retirada de los franceses, que como dije se produjo el 25 de agosto de 1812, entró en la villa el comisionado don Estanislao Fita. Traía el mandato de la Regencia de instaurar a la menor brevedad el flamante orden constitucional. Actuaría don Estanislao con rapidez, destituyó a la municipalidad josefina y convocó elecciones municipales para el día 6 de septiembre, en una población cuasi destruida y con unos escasos 70 vecinos. Era primordial que no se produjera un vacío de poder, que se sienta el nuevo orden y que la maquinaria institucional echara a andar. Los puertorriqueños debían nombrar, según la Constitución, un alcalde, 2 regidores y un síndico procurador mayor. Son muchas las preguntas que podemos hacernos al respecto. ¿Quiénes y cómo fueron convocados? ¿Cuál fue el grado de participación? ¿Quiénes integraron la Junta Parroquial? ¿Qué personas actuaron como escrutadores? ¿Cómo se llevaron a cabo los nombramientos? ¿Con qué apoyo contaron los nuevos ediles constitucionales? ¿Se produjo el voto por aclamación, dadas las circunstancias de algunos de estos ediles? Pero son pocas las respuestas que podemos dar a este respecto. La documentación es escasa y solo podemos decir que se reaccionó designando a un hombre de prestigio y acaudalado patrimonio, como don Luis Guerra de la Vega, y a otro más que actuó como síndico personero. La Constitución suprimió todos los oficios perpetuos, regidores, alféreces mayores, procuradores mayores de los cabildos y también aquellos otros instaurados en tiempos de Carlos III, diputados del Común, síndicos personeros y regidores electivos, que se nombraban excepcionalmente en algunas poblaciones. Se desmantelaba así el ayuntamiento tradicional, sin contemplar indemnización para los dueños, atacando uno de sus pilares, el privilegio. Esto no impedía, sin embargo, la futura elección de los expropietarios, si así lo decidieron sus convecinos.
pero a partir de la promulgación de la Carta Magna, todos los empleados de la corporación serían elegidos a pluralidad de votos. La base electoral es amplia, pues se convoca a todos los vecinos que se hallen en el ejercicio de la ciudadanía. Quedarán eliminados, siguiendo las concesiones de la época, las mujeres, los sirvientes domésticos, los deudores a los fondos públicos y los procesados criminalmente. Tampoco podían ocupar oficios municipales los empleados de renta, marina o correos, los parientes hasta cuarto grado del alcalde o de los ediles del concejo de esa misma legislatura y, si eran elegibles, sí son electores pero no elegibles los miembros del clero secular, a los que se considera integrado en su parroquia. Además de ser varón y de estar en posesión de los derechos de ciudadanía, para ser alcalde, regidor o procurador se requería ser mayor de 25 años y tener por lo menos un lustro de residencia en la población. La Constitución hablaba de unas calidades que también se exigirían en un futuro desarrollo legislativo, pero que nunca se llegaron a concretar. Las elecciones municipales son elecciones de segundo grado. Los votantes eligen a unos comisarios que se debían reunir un festivo de diciembre para formar la Junta de Electores Parroquiales, que designaría los empleos municipales del año entrante. La presidencia de dicha Junta correspondía al jefe político, si decidiera asistir a ella, pero solo lo hacía en situaciones conflictivas, caso que no se planteó en Puerto Real. Si no ejercía este señor el jefe político, le correspondía al alcalde más antiguo o, en su defecto, al regidor decano. La Junta no podría disolverse sin hacer los nombramientos. Todo el proceso se recogería en un libro o cuaderno de elecciones que en Puerto Real no se ha conservado. Únicamente se dispone de alguna documentación suelta y de referencias puntuales en las actas capitulares. Como secretario del acto actuaría el del ayuntamiento y los resultados debían ser publicados de manera inmediata. Los legisladores habían establecido una gradación entre el número de vecinos y el de comisarios electores, pero sin que se guardara la proporcionalidad. El número de comisarios asignado a Puerto Real para estos comicios del año 1812, según los vecinos que tenía la población, era 9. Desconocemos el número de electores que se acercaron a votar en las 3 convocatorias municipales que registramos en Puerto Real entre septiembre de 1812 y diciembre de 1813. No sería alto, como tampoco lo fue en otros lugares, ni tampoco lo había sido en Puerto Real para las elecciones de diputados del común y síndicos personeros. Las convocatorias se hacían siempre en días festivos, ya que se trataba de no entorpecer las labores cotidianas de los votantes y favorecer de este modo la participación. Del problema de la abstención eran conscientes las autoridades de la época. Por eso trataron de estimular la participación y la responsabilidad ciudadana y se quejan con amargura de que, y cito literalmente, uno por desidias, otros por mal entendida delicadeza, otros por una indiferencia verdaderamente criminal en asunto de tanto interés para el bien común, dejan de acudir a los actos de elecciones a tomar en ellos la parte que como ciudadanos les corresponde, no echando de ver que por una tal omisión arriesgan, en cuanto está de su parte, la suerte de la sociedad a que pertenecen, exponiéndola a que por la falta de su sufragio se confíe a un inepto la representación que podía el verdadero mérito, desempeñar dignamente. Los intentos en este sentido no dieron los frutos apetecidos y, como hemos dicho anteriormente, la abstención fue elevadísima. Las reelecciones no se podían dar donde fuera posible antes de 2 años. Hemos observado en nuestro estudio los casos de don Vicente Solves y don Juan Antonio Fernández, quienes permanecieron en su cargo durante 3 legislaturas sin que tengamos noticia de que su permanencia fuera recurrida. Candidaturas. En cuanto a tales, podemos decir que desconocemos quiénes fueron los miembros de las juntas parroquiales de los años, que conocemos quiénes fueron los miembros de las juntas parroquiales de los años 1813 y 14, pero no la de los años 1812. La existencia de estas candidaturas es algo que no podemos dudar para los comicios de estos años 1813 y 14. En el primer caso, las autoridades municipales fueron quienes habían acudido a la junta parroquial como compromisarios con el mayor número de votos. La legislación no prohibía esto, y estaba claro que los empleos del cabildo podían concederse a personas que no formaran parte de la Junta de Electores, pero resulta llamativa la situación y se hace evidente que el grupo de compromisarios del 13 ha buscado los asientos capitulares. No obstante, también en la población sería difícil encontrar personas idóneas en las circunstancias que se vivían, pues sus autoridades municipales, las del año 1810, habían permanecido mayoritariamente en la población y de buen grado o forzados se habían visto obligados a colaborar
con los invasores napoleónicos, y la sombra de la duda planeaba sobre sus cabezas. La presencia de candidaturas volvió a evidenciarse con el nombramiento de don Joaquín Belio como alcalde en mayo de 1813 y de don Antonio Díaz Cantillo para 1814, pues ambos consiguieron la unanimidad de los comisarios electores, 9 votos. Lo que nos preguntamos y no hemos podido elucidar es hasta qué punto, sobre todo Díaz Cantillo, era partícipe de ese proyecto, pues recurrió su nombramiento en el acto de toma de posesión alegando un próximo traslado, ya que era el administrador de Correa. La alcaldía, las regidurías y la procuraduría fueron entendidas por los legisladores gaditanos como carga concejil de que nadie podría excusarse sin causa legal. 5 intentos de exoneración hemos anotado en Puerto Real. 2 de ellos se fundaron en la provecta edad y achaques de los ediles, el alcalde don Andrés Ruiz y el regidor don Prudencio de la Cabada. Eran tan palmarios que fueron resueltos favorablemente en la primavera del año 1813. La tercera exoneración la intentó don Esteban Durán, boticario, y fue desautorizada por el Cabildo en primera instancia. Aducía para ello su profesión de boticario y el hecho de no disponer mancebo que lo sustituyera en su establecimiento. En abril de ese mismo año se dirigió al jefe político, don Cayetano Valdés, quien rechazó con firmeza la petición. Las otras 2 fueron solicitadas por don Esteban Sobrino y don Vicente Solves, designados regidores para la legislatura de 1814. No ha quedado reflejado en parte alguna la respuesta del jefe político, pero puede suponerse su denegación. En Puerto Real, las votaciones se llevaron a efecto en las dependencias municipales, excepto la convocatoria de septiembre del año 12, que se realizó en la sala baja de la sacristía de la iglesia prioral, la única que tenía en la población. El jefe político debía presidir el consejo de la ciudad donde residía, pero donde no lo hubiera le correspondía al alcalde. Este era un empleo anual y no podía ser reelegido hasta transcurridos 2 años. Las cualidades que debían adornar a estos ediles se determinarían por la legislación posterior. Bajo la administración liberal, el alcalde perdió las amplias prerrogativas de que disponía durante el antiguo régimen. Ejercía el oficio de conciliador y atendería particularmente los casos de negocios civiles o de injuria, para los que contaría con el asesoramiento de 2 hombres buenos, nombrado uno por cada parte. Sin comparecer previamente ante este tribunal no se podía acudir a instancias superiores. El alcalde depende en todo del jefe político provincial y sería el conducto habitual de comunicación entre el ayuntamiento y la Diputación provincial, institución al mismo tiempo representativa y delegada del Estado. La función de regidores y síndicos mayores estaba clara en los preceptos constitucionales. Debían colaborar con su alcalde en una gestión municipal bastante amplia: salubridad, orden público, enseñanza, sanidad, beneficencia, obras públicas, administración de propios arbitrios, tributación y elaboración de las ordenanzas municipales. El trabajo que ejercían los síndicos procuradores se enfocaba más al ámbito económico y de fomento. Es esta la base de una de las críticas que se le han hecho al régimen liberal gaditano: la pérdida de la autonomía concejil, el consiguiente aumento del centralismo y la subordinación al poder central mediante la dependencia de este jefe político. Durante los meses comprendidos entre agosto del año 1812 y julio de 1814, 4 alcaldes fueron designados para ocupar la presidencia del ayuntamiento. Todos son hombres influyentes en la localidad o que gozan de reconocimiento público. El primero fue don Luis Guerra de la Vega, hijo de don Francisco, quien heredó una cuantiosa fortuna y partidario ferviente del régimen absolutista. Era marqués de la Ermita. El segundo es don Andrés Ruiz, también un conocido personaje. Formaba parte del anterior Consejo Absolutista, en el que se integró primero como regidor electivo y después, como recompensa a su generosidad con la población, le fue concedido por el Consejo de Castilla una regiduría vitalicia en junio de 1782. El tercero, que sustituyó a don Andrés Ruiz, fue don Joaquín Belio, médico de prestigio entre los puertorriqueños por sus conocimientos y actuación durante la epidemia de fiebre amarilla del año de 1800. El cuarto sería don Manuel Díaz Cantillo, administrador de correos en la villa, cuya profesión en principio debía de haber servido para exonerarlo. Pone de manifiesto, en primer lugar, que es una persona que goza de reconocimiento público gracias a su trabajo, y en segundo lugar, que la alcaldía no resultaba ya atractiva para otros personajes del pueblo.
De los regidores podemos apuntar sus profesiones. Encontramos un boticario, un fabricante de hojalata, un confitero, el dueño de un refino, varios rentistas, el propietario de una cantera y de algunos datos más en relación con su patrimonio. Con respecto a los síndicos procuradores, don Prudencio de la Cabada tenía ahorrado 10.000 reales y era agrimensor, es el más pobretón de todos ellos. El siguiente es don Benito Carrión, había sido receptor de propio de la villa entre los años 1796 y 1801 y también mayordomo del depósito. A su muerte dejó en herencia una fortuna valorada en más de $500.000 de reales. Los datos de estos personajes, aun careciendo de noticias de algunos números de ellos, nos permiten considerar que en la sala capitular portorrealeña se sentaron personas de relevancia en la población, hombres que gozan del reconocimiento vecinal por su patrimonio o profesión y que podrían identificarse con esa clase media llamada a gobernar a la que alude la profesora de Castro. Gente que, por otra parte, tampoco permanecerían ajenas al poder municipal con el régimen absolutista. Otro matiz que puede servir para acercarnos a estos personajes es el uso de la partícula don, antepuesta al nombre y apellidos, que en la época solo usarían personas vinculadas a la nobleza, miembros del cabildo, gente con una fortuna personal reconocida o aquellos que desempeñaran profesiones de prestigio. A este respecto podemos señalar que en los comicios celebrados en Puerto Real, tanto municipales como a Cortes, todas las personas relacionadas con ellos, votantes, escrutadores, comisarios y municipios, anteponen el don a su nombre y apellidos, excepto en 5 casos. A modo de conclusión, podemos decir lo siguiente. En primer lugar, que los nombramientos de las autoridades municipales que se llevan a cabo en modo alguno pueden verse como democráticos, según los entendemos actualmente, pues a un importante sector de la población, las mujeres, se les impidió participar, además de a los clérigos regulares, sordomudos, extranjeros, etc. En segundo lugar, nuestro desconocimiento en cuanto a la participación vecinal, aunque puede suponerse que el nivel de abstención sería altísimo, como ya lo habían sido en los comicios de tiempo de Carlos III. Y Carlos IV y el mismo Fernando VII. La existencia de algunas irregularidades, elección de personeros, renovación del Consejo a finales del 12, el número de miembros de algunos cabildos y de las juntas parroquiales, fruto en el primer caso de la precipitación por iniciar la andadura del ayuntamiento liberal y de la coyuntura bélica que se vivía. En cuarto lugar, el corto número de representantes y cierta continuidad de los concejales que se nombraban, pues algunos de ellos ya estuvieron vinculados a los cabildos anteriores a la invasión francesa y también lo estarían con la administración absolutista posterior. En quinto lugar, añadir que no se respetó el plazo de 2 años para proceder a la elección de algunos personajes, que la Constitución solo la admitía si el número de vecinos de la población dificultaba las opciones de los compromisarios, pero que este supuesto no es creíble si nos atenemos a la cantidad de comisarios que accedían a las juntas parroquiales. Todo apunta más bien a la conveniencia para cierto grupo social de portorrealeño de sentarse en la sala capitular de la población. En sexto lugar, añadir que cierto dinamismo de la vida política portorrealeña. Se observa el nacimiento de un reducido grupo de personas interesadas en gestionar los asuntos públicos, gentes que podríamos considerar integrantes de la clase media de la villa. Es probable que aprovecharan el desinterés del resto de la población o hicieran valer su influencia para acceder al comisariado y desde aquí poder sentarse en la sala capitular. Nada más. Gracias por su atención. Gracias, Rafael, por esta comunicación que nos habla de una aplicación práctica, ¿no?, del proceso de institucionalización liberal en un marco muy cercano de la Bahía de Cádiz, ¿no? La historia en buena medida se construye a partir de análisis locales y evidentemente es muy necesario seguir haciéndolo a pesar de esa documentación escasa, como decía el autor, ¿no?, que en muchos casos es la realidad existente, ¿no?, pero hay que exprimirla todo lo que se pueda. Pasamos ahora a la última intervención, que nos llega desde Canarias, la trae Antonio Becerra Bolaños, de la Universidad de Las Palmas, que nos va a hablar de la represión a la emancipación, la independencia americana en los Ilustrados Canarios. Muchas gracias. En primer lugar, quiero
agradecer a la organización que hayan aceptado mi comunicación y, como parafraseando a Bartleby, preferiría no hacerlo, ¿no? Por lo menos por el orden que me toca. En principio, yo no... Claro, el tema es bastante amplio y además se parte de un desconocimiento que es obvio sobre la Ilustración española en Canarias, o la Ilustración canaria, si se quiere. Sabemos, obviamente, que entre los principales canarios durante la Ilustración estaban Clavijo y Fajardo, ¿no?, los Iriarte, y Viera y Clavijo. Pero obviamente no me voy a referir a ellos en todo caso, en cualquier caso me referiré a Viera y Clavijo, por el interés que tiene y sobre todo el proyecto que desarrolla en las islas, ¿no? Recuerden que él había viajado a Madrid y en Madrid había estado bien situado, ¿no? Era el prototipo de ilustrado, y decide volver a Canarias, ¿no? Pero bueno, y después, obviamente, también dentro de los canarios que tuvieron una significación política en las Cortes de Cádiz, ¿no?, los desañistas, tenemos dos ejemplos. Uno es Antonio Ruiz de Padrón, que fue el redactor del dictamen de abolición del Santo Oficio y que había mantenido relaciones en Filadelfia con Franklin y Washington entre 1785 y 1789. El otro personaje dosañista es el canónigo a posteriori, bueno, el clérigo Pedro Gordillo, que presidirá en el año 13, en 1813, las Cortes de Cádiz, ¿no? Y nos interesa sobre todo remarcar, y es la teoría, o digamos la tesis que mantengo, que, claro, la doble actitud de los ilustrados canarios, de los intelectuales canarios, con respecto de los procesos de emancipación americana, responde, por un lado, obviamente no una esquizofrenia, digamos, sino a razones de índole práctico. Me explico. Es decir, en el caso de Gordillo, que en 1808 había escrito en el manifiesto de la isla de Gran Canaria de los motivos que tuvo para negarse a reconocer la Junta de la Laguna en Tenerife y enviar a ella sus diputados, escribe que la isla se había mantenido siempre sujeta y obediente a la dominación de estos soberanos y sus augustos sucesores, a quienes ha tributado en todos tiempos los testimonios más auténticos de su lealtad, gloriándose de no tener otro blasón, escudo ni arma que el que significa la misma lealtad y pertenecer dichosamente a los señores reyes de las Españas e Indias. Pues bueno, Gordillo, que mostrará su rechazo a la independencia mexicana, ¿no?, por considerarla un movimiento, digamos, relacionado con el absolutismo, ¿no? En 1817 se encuentra en La Habana. La verdad es que Gordillo era bastante incordioso, ¿no? Se metía bastante peleas. Pues bueno, en La Habana, en 1817, apenas menos de un año que estaba allá, el obispo Espada manda una misiva al secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, donde pide el traslado del maestrescuela Pedro Gordillo a otra catedral de la península para la quietud y bien de esta iglesia. Y entre las razones que él esgrime el obispo, dice que el Gordillo daba muestras de insubordinación y de comedimiento y de un espíritu enemigo del orden y de la paz. Para ello, cita los discursos pronunciados en las Cortes de 1811,
Y dice, en el primero se hace apología de su periódico republicano e incendiario, que entonces corría con el título del Duende Político. Y en el segundo sienta las máximas más destructoras de todo orden. Bueno, el Duende Político es una publicación que estará en manos de un personaje que es Cabral de Noroña, que también causa tanto revuelo la publicación que tiene que marcharse y se va a vivir a Filadelfia entre 1811 y 1819, donde tienen contactos con los independentistas mexicanos y caraqueños. Y después se dedica o trabaja para la Embajada Española. Y en Londres, en 1819, comienza a redactar un periódico que se llama El Observador Español, si no me equivoco, en el que hace propaganda española, ¿no?, contra la independencia, para que se den cuenta cómo son estos personajes, ¿no? Bueno, el Espada, y vuelvo a Gordillo Espada, se pregunta, ¿y en qué circunstancias, señor, se remite a estos países un hombre tan turbulento y desenfrenado? El gobierno español conoce muy bien el estado político de las Américas. No necesita de las reflexiones del obispo para convencerse de que un demagogo tan solemne y tan frenético no pierde jamás ninguna coyuntura para sembrar su doctrina y hacerse prosélitos en sus abominables planes. La expulsión de Gordillo nunca llegó a producirse, sobre todo, y eso lo afirma Manuel Hernández González, porque obviamente el retorno a Canarias de un personaje de este tipo hubiera sido peligroso. Similar actitud a la desarrollada por Gordillo, que si bien no hay noticia de que desarrollara una labor política en Cuba, sí podemos ver, como afirma Espada, que era bastante levantisco. Esta postura yo la relaciono más, sobre todo, por una decepción ante la monarquía personificada en Fernando VII. Y para que se den cuenta de cómo llega a ser así, voy a continuar y voy a centrarme en Graciliano Afonso Naranjo. Sobre todo porque, si bien es un diputado, fue diputado entre 1822 y 1823, en el famoso trienio liberal, referirá o hará referencia a las Cortes de Cádiz. Y obviamente fue uno de los firmantes de la incapacidad de Fernando VII, lo que le supondrá el exilio americano, ¿no? En su exilio americano estará en Cumaná, en Puerto Rico, en Trinidad y en Puerto Rico, ¿no?, en la isla de Trinidad y en Puerto Rico. Es interesante porque también muestra la doble actitud de los canarios frente a la emancipación americana. Porque él, en el año 1810, no como 1808, que aparece en el resumen, que eso fue un exceso de entusiasmo por mi parte, en 1810, él se niega a recibir al arzobispo de Caracas, Coll y Prats, entre otras razones por desconocer las intenciones del arzobispo, tal vez un posible alentador de la sublevación americana. Cuando Graciliano Afonso parte para América, su discurso comienza a variar. De hecho, recuerden que en 1834 son los diputados que firmaron la incapacidad de Fernando VII fueron amnistiados, ¿no?, por la reina María Cristina, la reina regente. Pues bueno, a finales de 1837, el Graciliano Afonso está en Trinidad y parte de allí va a Santo Tomás y de Santo Tomás a Puerto Rico, desde donde va a tomar rumbo a las Islas Canarias. Y allí deja el manuscrito para su publicación de las traducciones de Anacreonte y Museo,
y El beso de Adivina, para que sean publicadas allí. Lo interesante de estas publicaciones, y lo curioso a la vez, es que se tratan de publicaciones de índole erótica. Y es interesante porque, a pesar de que son obviamente anacreónticas, ¿no? El beso de Adivina, allí hay bastantes textos de índole político, ¿no? Graciliano Afonso va a aprovechar ese erotismo para inculcar o para transmitir sus ideas políticas. Bueno, el doctor Gil, cuando da noticia de que cuando se conoce que Graciliano Afonso iba a volver a Canarias, dice que sus parciales esperaban que se repitiesen las escenas de la segunda época constitucional. Animados de esta suerte, su llegada fue un triunfo y el 3 de octubre se presentó por primera vez en la catedral a desempeñar su puesto. Bueno, esto es un poco lo que está Graciliano Afonso nos interesa. Vamos a volver a la etapa americana, a la producción americana. Nos interesa, sobre todo, cómo comienza a exaltar a los protagonistas de la independencia americana o a personajes que en esa época tienen influencia en América. No hay que olvidar, y esto hay que tenerlo siempre en cuenta, que parte de los procesos emancipadores americanos, sobre todo en Venezuela, tienen un sustrato canario. Muchas veces no siempre de forma positiva, ¿verdad? Porque en ocasiones los canarios no están muy bien considerados, pero sí está claro que participan de manera activa. Y en este sentido, el creador del Estado de Oriente, ¿no?, que es José Tadeo Monagas. Monagas es un apellido que viene de Canarias, ¿no?, concretamente de Gran Canaria. Él crea un discurso, digamos, en torno a este personaje y escribe un poema que se llama El héroe de Oriente. Pero antes de ese poema, Graciliano Afonso no tiene, digamos, una gran obra antes del año 1823. Tiene poemas de circunstancias, uno interesante, sobre todo porque le sirve, o digamos, yo no sé cómo usted de tiempo. Ya vamos apurados. ¿Vamos apurados? Pues entonces voy a darme... Bueno, lo que sí nos interesa es uno de los sonetos que escribe Graciliano Afonso, dedicado a los Borbones, que está sin datar, pero obviamente está escrito en el exilio, y lo leo para que se den cuenta cuál es el discurso antimonárquico. Dice: decrépito un Borbón alza en el Sena el férreo cetro con caduca mano, y al pie del trono que erigió el britano a los nobles franceses encadena. Perjuro otro Borbón de angustia llena al inocente infeliz napolitano, y otro Borbón en el recinto hispano labra, aunque en vano, la servil cadena. El Averno abortó a los Borbones para usurpar al hombre sus derechos, pero estirpe orgullosa, no blasones esclavizar el mundo con tus hechos, pero esos hierros que forma y eslabones puñales son que pasarán sus pechos. Este es el planteamiento en el que yo pensaba extenderme un poco más, pero es interesante por eso. Obviamente, porque por un lado hay una disección, digamos, con respecto de la monarquía española, y además la realidad americana va a suponer el descubrimiento del otro, y ese otro es sí mismo, ¿no? Es el mismo. De hecho, en 1836, en un poema de índole circunstancial, que se llama Al señor don Juan Antonio Giuseppi en el día de su fiesta, introduce unos versos que son muy interesantes. Y fíjense, dice: que trabaje el salvaje, que despierte el africano, que en su pecho el derecho de ser hombre encuentre ufano.
El africano obviamente es una referencia directa al canario, no porque lo diga yo, sino porque en otro poema Graciliano Afonso se define como africano. Y realmente lo que está tratando de hacer es encontrar entrar en el sistema de derechos en el que no se encuentra reflejado. El planteamiento de Graciliano Afonso, y eso es, voy a ir terminando, es que el centro niega a la periferia su humanidad, entre comillas. Y ello supone que haya que realizar un discurso en torno al canario, al antiguo canario, sobre todo porque hay que crear Canarias es un pueblo y que tiene que convertirse en sociedad. Y ello supone, y eso es porque Canarias es pobre culturalmente, es atrasada. Entonces, la única manera de adquirir una independencia efectiva es ilustrando, formando al pueblo. Que no debemos olvidar, comentaba el señor Fragoso, que el índice de analfabetismo en México, pues obviamente en Canarias, hasta prácticamente las primeras décadas del siglo XX, es cercano al 80% de analfabetismo. O sea, estamos hablando de unas cantidades enormes, ¿no? Y por tanto, los ilustrados lo que intentarán seguirán definiendo su labor como ilustrados por la necesidad de formar al pueblo. La independencia, hay un texto interesante, pero ya lo leerán, si algún día se publican, lo leerán este planteamiento que hace Graciliano Afonso se mantendrá en el tiempo. Sobre todo se habla del derecho de gentes, que ya es un tema que digamos que se ha desarrollado, o sea, de la que se ha hablado a lo largo de esta jornada, ¿verdad? Pero para terminar y para que vean realmente que caló de manera honda el discurso de Graciliano Afonso, aunque digamos, repito que esto es a toda prisa, el galope, hay un texto que nos interesa que es de 1902. El autor de la carta o del texto es Benito Pérez Galdós y se lo dirige al también canario Fernando León y Castillo. Y entonces dice: lo que hay es que nuestra provincia, que antes de las pérdidas de las colonias era la última en la jerarquía administrativa, ahora ha venido a ser la primera. Pero nuestros hombres de Estado, que por lo visto carecen del don de hacerse cargo, no lo han comprendido así todavía. Canarias, en el pensamiento de esos señores, continúa aún en las antípodas, que allá se manda lo peor de cada casa, bien a la vista está, que nos tienen por cubanos, también está demostrado por la conducta despectiva y arrogante del elemento militar. Bueno, creo que es un texto significativo, sobre todo por ese planteamiento que hacía en el principio, ¿no? O sea, y hay que tener en cuenta que en 1906 Alfonso XIII será el primer rey que vaya a Canarias. No se sabe si, de alguna manera, en respuesta a este tipo de orfandad en el que se situaba Canarias, ¿no? ¿No he podido? Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias también a Antonio. Una comunicación, de nuevo, muy, muy interesante sobre esta recepción de la independencia americana en la ilustración, en la intelectualidad canaria y cómo evoluciona desde el rechazo a las independencias hasta verse asimilados, ¿no?, o reflejados en ese mismo espejo para pedir lo mismo, ¿no? Bueno, me temo que prácticamente no nos queda tiempo de debate. Yo además estaba guiándome por un programa que he recibido este fin de semana, pero que no concuerda. Recuerdo que Pepe Marchena, al terminar la sesión anterior, dijo que nos guiáramos por aquí y bueno,
según esto ya tendríamos que haber acabado hace 10 minutos, ¿no? A las 6:15 había un descanso y bueno, no sé si podemos permitirnos alguna mínima intervención. Desde luego ha de ser muy breve, o si prefieren tomarse el descanso y volver dentro de un cuarto de hora para retomar ya la última sesión de la tarde y del día. Ustedes dirán. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Prefieren el descanso, ¿no? Bueno, pues les emplazo para dentro de un cuarto de hora aquí. Son las 6:25, empezamos a -20, ¿de acuerdo?